Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 160, junio 9, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Hechos 7, 1-29. Discurso de Esteban ante el concilio. Capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios
y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que unos de ellos reñían y queriendo ponerlos en paz, les dijo: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan?». Pero uno de ellos le dijo: «¿Y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián, y allí vivió como extranjero, y se casó y tuvo 2 hijos. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmo 127, 1-5. Cántico de los peregrinos, de Salomón. Capítulo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 16, 28-30. El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos. El violento engaña a su prójimo y lo lleva por mal camino. El que guiña el ojo trama algo perverso. El que aprieta los labios ya lo ha cometido. Antiguo Testamento. Primera de Reyes 5:1-6:38. Salomón hace un pacto con Hiram. Capítulo 5. Hiram era el rey de Tiro y había sido un buen amigo de David. Por eso, cuando se enteró de que Salomón había sido elegido rey en lugar de David, envió a sus embajadores. Entonces Salomón le mandó este mensaje a Hiram: «Tú sabes que mi padre no pudo construir un templo para adorar a nuestro Dios, porque había estado en muchas guerras, hasta que Dios venció a sus enemigos. Pero ahora, gracias a mi Dios, estamos en paz en todo el reino. Ya no tenemos enemigos ni grandes problemas. Por eso he decidido construir un templo para adorar a mi Dios. Él ya le había dicho a mi padre que yo sería el siguiente rey, y que edificaría un templo para adorarlo. Como ninguno de nosotros sabe trabajar la madera tan bien como la gente de tu país, te pido que mandes cortar cedros de las montañas del Líbano para construir el templo. Mis ayudantes trabajarán con los tuyos. Luego yo les pagaré a sus trabajadores el sueldo que tú señales». Cuando Hiram escuchó el pedido de Salomón, se puso muy contento y dijo:
Bendito seas, Dios de Israel, porque le diste a David un hijo tan sabio para gobernar esa gran nación. Después Hiram le mandó decir a Salomón: He recibido tu mensaje y estoy dispuesto a ayudarte con la madera de cedro y de pino. Mis ayudantes la bajarán de las montañas hasta el mar, y la transportarán en forma de balsa hasta donde tú digas. Allí se desatarán las balsas y tú recibirás la madera. Lo que te pido a cambio es que tú me proveas los alimentos que necesito para mi palacio. Hiram le dio a Salomón toda la madera de cedro y pino que éste quiso. Y Salomón le proveyó a Hiram alimentos para su palacio. Cada año le entregaba 4.400.000 kilos de trigo y 4.400 litros de aceite puro de oliva. Dios cumplió su promesa y le dio mucha sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un pacto, y siempre hubo paz entre ellos. Comienza la construcción del templo. El rey Salomón obligó a 30.000 hombres a trabajar en la construcción del templo. Se formaron 3 grupos de 10.000 hombres cada uno, para trabajar por turnos. Así, estos hombres estaban 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram dirigía los trabajos forzados. Salomón también tenía 70.000 hombres que cargaban los materiales de construcción, 80.000 que trabajaban las piedras en la montaña y 3.300 capataces que vigilaban a los trabajadores. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas para ponerlas como base del templo. Los constructores de Salomón y los de Hiram, junto con los vecinos de Gebal, prepararon la madera y las piedras para construir el templo. Capítulo 6. En el 4º año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara a construir el templo de Dios. Esto sucedió en el mes de Ziv. Habían pasado 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo, y 4,5 metros de ancho en la parte frontal del edificio. Salomón le hizo al templo ventanas con rejas. También construyó un anexo junto al muro que rodeaba el edificio, contra los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor de la sala central como del cuarto posterior, y construyó celdas alrededor. La planta baja del anexo medía 2,25 metros de ancho, la planta intermedia 2,70 metros y la planta alta 3,15 metros, pues por fuera había reducido las medidas del templo para no empotrar las vigas en los muros del templo. En la construcción del templo se emplearon piedras totalmente labradas, así que al edificarlo no se escucharon en el templo ni martillos ni piquetas ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta de la celda de la planta baja estaba al lado derecho del templo, y para subir a los pisos intermedio y tercero había una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, lo cubrió de vigas y artesonado de cedro. Edificó también el anexo que rodeaba todo el templo, cuya altura era de 2,25 metros, y que sujetó al muro del templo con vigas de cedro. Entonces el Señor se dirigió a Salomón y le dijo: En cuanto al templo que estás construyendo, quiero decirte que, si te conduces conforme a mis leyes y decretos, y cumples todos mis mandamientos portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David, tu padre, respecto a ti. Y viviré entre los israelitas, y no abandonaré a Israel, mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo. Cubrió las paredes interiores del edificio con tablas de cedro. Lo recubrió de madera de arriba a abajo, y cubrió el piso con madera de pino. También recubrió de arriba a abajo, con tablas de cedro, un espacio de 9 metros en la parte posterior del templo.
y lo acondicionó para que fuera el lugar santísimo. La nave del templo, que estaba frente al lugar santísimo, medía 18 metros de largo. El revestimiento interior del templo era de madera de cedro, con tallas de flores y frutos. Todo era de cedro, no se veía una sola piedra. Salomón preparó el lugar santísimo en el templo, para colocar allí el arca de la alianza del Señor. El interior del lugar santísimo medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Frente al lugar santísimo, Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. También recubrió de oro puro el interior del templo y el lugar santísimo, y delante de éste puso cadenas de oro. De modo que recubrió de oro todo el templo, lo mismo que el altar que había delante del lugar santísimo. Dentro del santuario interior, Salomón colocó 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 4 metros y medio de alto. Fueron colocados de modo que sus alas extendidas llegaban de pared a pared y se tocaban entre sí al centro de la sala. Cada ala tenía 2 metros y 25 centímetros, de modo que cada querubín medía 4 metros y medio de ala a ala. Los 2 eran idénticos en todas sus dimensiones, y cada uno fue recubierto de oro. En todas las paredes del templo fueron talladas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y el piso de ambas alas fue cubierto de oro. La entrada al santuario interior tenía postes que, con el dintel, formaban 5 lados y ángulos, y sus 2 puertas de madera de olivo fueron talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, todo recubierto de oro. Luego hizo postes cuadrados de madera de olivo para la entrada. Había 2 puertas plegables de madera de pino, y cada puerta tenía bisagras, de modo que podía girar sobre sí misma. Estas puertas fueron talladas con querubines, palmeras y flores abiertas, y fueron cuidadosamente recubiertas con oro. El muro del patio interior tenía 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. Los cimientos del templo del Señor se echaron en el mes de Siv, en el 4º año del reinado de Salomón. Y todo el edificio se terminó de construir, conforme a los planos, en el mes de Bul, que es el mes 8º, del año 11º de su reinado. Tardaron, pues, 7 años en edificarlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.